Bueno, en esta segunda parte del video correspondiente a metales pesados hablaremos sobre otro metal que es el mercurio. Estoy segura que muchos de ustedes conocen este metal, ya sea porque se les ha roto algún termómetro o porque se les ha roto un barómetro. El caso es que el mercurio es un metal líquido que es bastante tóxico y del cual hablaremos en este video. Quise colocarles esta imagen sobre una industria que se dedica al reciclaje de lámparas de mercurio. Nosotros utilizamos en las casas bombillas fluorescentes y en nuestros lugares de trabajo este tipo de bombillos que contienen mercurio en su interior. Es así que estos bombillos y estas lámparas, los bombillos ahorradores que ahora todos utilizamos, contienen esta sustancia química en su interior y obviamente representan un riesgo para la salud cuando se rompen. Pero el mayor riesgo es imaginarnos en la cantidad de residuos de estas bombillas que se están eliminando al ambiente sin ningún tipo de precaución. En Colombia hay un programa para la recuperación de este tipo de bombillos. Sin embargo, pues todavía falta cobertura y educación para la población, de forma tal que esos bombillos no representen un riesgo para la salud de los individuos y para la conservación del ambiente. Aquí vemos entonces una imagen de una industria china, Fluorescent Lamp Recycling Program for Mercury Containing Lamps, para recuperar los materiales y el mercurio que están dentro de estas lámparas. El mercurio, como el plomo, también es un metal pesado. Su peso atómico es de 200, por lo tanto es de esta categoría. Es un metal líquido a temperatura ambiente y tiene una baja presión de vapor, lo cual significa que genera o produce vapores a temperatura ambiente. No es necesario calentarlo para que estos vapores salgan al ambiente y se puedan inhalar. No se le conoce ninguna función biológica. Nuestro organismo no necesita mercurio para ningún tipo de reacción química. Hasta el momento no se ha descrito nada que nos muestre que necesitaríamos algún tipo de traza, por mínima que sea, de este metal. Hay varios tipos de mercurio. Está el mercurio elemental, está el mercurio inorgánico y el orgánico. Para la clase que vamos a tener hoy vamos a hablar del mercurio elemental. Nuevamente les digo que es importante fijarnos en qué tipo de mercurio es el que estamos utilizando en nuestro proceso, porque podría ser un fulminato de mercurio, podría ser un acetato de mercurio, podría ser un sulfato de mercurio, pero en este caso también tenemos mercurio elemental, que es el que se utiliza para la fabricación de las lámparas fluorescentes. 101 agentes tenemos registrados en esta base de datos y, como les mencioné, entonces hablaremos específicamente sobre mercurio elemental. Comenzaremos mencionando la toxicocinética. El mercurio ingresa por aire inhalado a través del sistema respiratorio. No tiene una absorción importante por vía de ingestión ni por la piel, a menos que la piel tenga algún tipo de lesión. El mercurio no podrá ingresar por esta vía. Y la ruta de ingestión no es una ruta por la cual haya una absorción y distribución del mercurio. Lo que sí puede ocurrir es que si alguien consume mercurio, por ejemplo un niño que consume el mercurio de un termómetro que se rompió, este mercurio va a pasar por todo el tracto gastrointestinal y puede generar hemorragias y lesiones locales del tracto, que usualmente no son tan graves, pero el mercurio no se va a absorber por vía intestinal y nunca va a llegar a la sangre perdón, ni se va a distribuir al organismo. Mientras que si es por aire inhalado a través del sistema respiratorio, sí va a circular por toda la sangre, un proceso que toma aproximadamente 30 días. Durante este tiempo, este mercurio se empieza a transformar lentamente de mercurio elemental a mercurio inorgánico. Simultáneamente, el mercurio se va asociando a sus células blanco. Son usualmente células del sistema nervioso que son ricas en lípidos, y el mercurio tiene una alta afinidad por este tipo de células, son las neuronas. Allí en las neuronas dura aproximadamente 30 días para luego empezar a eliminarse por vía urinaria. La eliminación del mercurio por esta vía comienza siendo muy rápida en el primer y tercer día después de la exposición inicial, y posterior a este tiempo
comienza a eliminarse de forma más lenta. El mercurio que fue ingerido, por ejemplo, en algún accidente, se elimina a través de las heces fecales. Desafortunadamente, durante todo este proceso de distribución del mercurio, como ya lo mencionamos antes, el mercurio se va a eliminar por vía urinaria a través de la filtración que realiza el riñón. Entonces, durante esta filtración, el mercurio se acumula y se concentra en este órgano, causando lesiones que más adelante se van a reflejar en enfermedades renales. Habiendo hablado de la toxicocinética del mercurio, vamos a hablar entonces de la toxicodinámica. El mercurio puede afectar el sistema urinario, como lo acabé de mencionar, causando falla renal crónica. Puede causar dermatitis de contacto, o sea que puede afectar la piel cuando hace contacto directo con el mercurio. No significa esto que a través de la piel se absorba y se distribuya. Simplemente que el mercurio, al hacer contacto con la piel, puede generar una dermatitis de contacto. También el sistema nervioso central y el periférico pueden ser afectados por el mercurio, causando neuropatías a nivel de miembros superiores e inferiores y causando efectos tóxicos crónicos a nivel del sistema nervioso central, que vamos a hablar más adelante. Finalmente, los pulmones también resultan afectados cuando el mercurio es inhalado. Hablaremos entonces de los efectos a nivel del sistema nervioso central. El mercurio, como los mencioné antes, es bastante afín a los lípidos del cerebro. El cerebro tiene muchísima grasa, lípidos y fosfolípidos. Estos lípidos y fosfolípidos entonces como que atraen este mercurio, y el mercurio dura allí durante un tiempo, más o menos como lo mencioné antes, de 30 días, generando degeneración neuronal. Los síntomas asociados con este tipo de degeneración de las neuronas son principalmente psicopatológicos, como por ejemplo inestabilidad emocional, depresión, irritabilidad. Es el trabajador que está perdiendo la memoria, que tiene cambios en el estado de ánimo frecuentemente, que no se puede concentrar. Realmente la calidad de vida de estos trabajadores expuestos disminuye muchísimo después de una exposición crónica al mercurio. Además, porque si a esto le adicionamos todos los síntomas de neuropatía, como los temblores de miembros superiores e inferiores, entonces vemos individuos que están profundamente afectados por la exposición al mercurio. Además, estamos hablando de un daño renal también, que ocurre por esa acumulación de mercurio en el riñón durante su proceso de eliminación, lo que nos causa proteinuria. La proteinuria es la eliminación de proteínas por orina. La orina normalmente debe tener unas concentraciones muy bajas de proteínas, porque las proteínas son moléculas muy grandes que no se deben eliminar por el riñón si el riñón está funcionando bien. Pero si el riñón ha sufrido un daño, entonces estas proteínas se van a eliminar por orina. La degeneración neuronal causada por mercurio ocurre de la siguiente manera. En estas gráficas que tengo aquí, que extraje de un video, pero que no se los puedo mostrar en vivo y en directo, aunque aquí está el link, porque el tiempo no nos alcanza para este corto video, simplemente es un experimento que se hace en el laboratorio con un cultivo de neuronas. Nos muestran aquí los puntos de crecimiento de las neuronas, es decir, los lugares en donde esas neuronas comienzan a crecer y a hacer conexiones neuronales con otras neuronas. Esas regiones de crecimiento están formadas por unas fibras y unos filamentos de actina que resultan severamente afectados frente al mercurio. En el experimento lo que ocurre es que, fíjense cómo antes de adicionarle mercurio a esta neurona, la neurona está en crecimiento y tiene unos filamentos o puntos de crecimiento aquí al frente, porque la neurona está haciendo sus conexiones neuronales normales. Pero si yo le agrego mercurio, miren lo que empieza a ocurrir. Nos muestran que las neurofibrillas empiezan a desnudar y entonces colapsan todas estas estructuras neuronales, hasta que miren lo que encontramos, una neurona cuyos filamentos, sus puntos de crecimiento no son funcionales. Entonces esta es como la forma
microscópica de cómo el mercurio causa daño en una célula. Sin embargo, el daño es a nivel molecular, pero no me voy a detener en ese punto, pues porque no es el objeto de esta asignatura. Ya hablamos de la toxicocinética y de la toxicodinámica, la forma como el mercurio causa esas enfermedades y esos trastornos en los trabajadores. Pero eso no significa que no hayan otros mecanismos, claro que sí. Lo que pasa es que yo en estos videos les hago solamente algunos ejemplos de las tantas formas que una sustancia química tiene para causar un daño. Sin embargo, con el mercurio no hay tanta información como si la hay con el plomo, pero sí se pueden encontrar más datos de la forma molecular como actúa el mercurio para causar enfermedad. Vamos a evaluar entonces el tema de exposición laboral. ¿Cómo se evalúa al trabajador que está expuesto a este metal? La evaluación de la exposición se hace entonces, tenemos un indicador de exposición biológica BEI, que es la determinación de mercurio en orina. Nos dicen el valor máximo 20 microgramos sobre gramo de creatinina. Más adelante explicaremos esto que significa en otro video. Y nos muestran también cuándo se debe tomar la muestra. A diferencia del plomo, recuerden que en el plomo no importaba el momento, acá sí importa. En este caso la muestra tiene que ser tomada antes de la jornada laboral, antes de que termine la semana laboral y en las horas de la mañana. También nos dicen que esta sustancia aquí, este mercurio tiene una designación en la piel porque, como lo mencioné antes, el mercurio puede causar una dermatitis de contacto, lo que hace que agencias como la CGIH en sus guías nos muestren una designación o una anotación especial para el mercurio cuando toca la piel. Se me olvidó decirles antes que este indicador de exposición biológica, mercurio en orina, solamente nos va a reflejar exposición reciente. Si ustedes llegaran a hacer la medición de mercurio en sangre, entonces estaríamos frente a otro tipo de evaluación, porque estaríamos evaluando no solamente la exposición a mercurio elemental, sino también la exposición a mercurio orgánico. Por lo tanto, si yo lo que quiero es evaluar la carga de mercurio orgánico, la medición que se tiene que hacer no es en orina, sino en sangre. Aquí están los valores TLB. Encontramos también otros valores similares de otras agencias como el PEL y el MAC. Estos dos valores, el TLB y el PEL, son norteamericanos, pero emitidos por dos agencias diferentes, la ACGIH y OSA. Y el MAC es un valor alemán. Todos son similares porque fíjense ustedes que entre el TLB de 0,025 y el MAC de 0,02 pues no hay mucha diferencia. El PEL sí es mucho más permisivo, o sea, no es tan estricto. Sin embargo, en Colombia el que utilizamos por resolución es el TLB de la CGIH. También encontramos un nuevo parámetro que quiero mencionarles acá, que es un valor que es el IDLH. Este valor, que es de 10 miligramos sobre metro cúbico, significa que a una concentración de 10 miligramos sobre metro cúbico de mercurio en un ambiente laboral, el trabajador puede morir. Esta es la concentración máxima que se puede permitir si yo no quiero causar la muerte a un trabajador. El TLB y el PEL son dos parámetros que me muestran, en cambio, la concentración, como ya lo mencioné antes, la concentración máxima que se puede permitir en una jornada laboral completa para evitar el daño a la salud de la mayoría de los trabajadores. Finalmente, quiero comparar aquí los casos que vimos de mercurio y de plomo, porque fíjense que en ambos casos estamos utilizando biomarcadores de exposición, pero estamos buscando el químico parental en la muestra de orina o de sangre. En el caso del mercurio estamos buscando el mercurio en orina, y para el caso del plomo, del cual hablamos antes, estábamos buscando el plomo en sangre. Aquí estamos buscando el químico parental, mercurio y plomo. Esto es importante porque más adelante, cuando hablemos de hidrocarburos, vamos a ver que en ese caso no se busca el químico parental, sino que lo que se busca es el metabolito. Así hemos terminado entonces de hablar de la toxicocinética, la toxicodinámica, y hemos evaluado la forma como podemos determinar si un trabajador tiene o no exposición al mercurio. En el próximo video hablaremos sobre hidrocarburos aromáticos.